Muy buenas, soy Paula Antona, R3 de Medicina de Familia del Distrito de Sevilla y junto con mis compañeras Dolores Domínguez y Elena Hernández vamos a hablar sobre la atención a pacientes pluripatológicos. Hemos elegido este tema porque creemos que este tipo de pacientes son muy importantes en la atención primaria, porque hoy en día los pacientes tienen una vida mucho más longeva y no enferman de una patología en sí, sino que tienen un conjunto de enfermedades que hacen que su seguimiento sea más complicado, tanto por el número de fármacos que toman, tanto por las diferentes especialistas que lo manejan. Y además se ha visto en diferentes estudios que el ingreso, o sea, el buen manejo de estos pacientes a nivel de primaria evita muchos ingresos innecesarios. Y por otro lado, además, nuestro paciente debe cumplir al menos uno de los criterios de complejidad, que son el trastorno mental grave, la polimedicación extrema, el riesgo sociofamiliar, úlceras por presión, delirium o episodios de delirium anteriores y desnutrición. Aquí hemos dejado un pequeño esquema de cómo sería el recorrido del paciente pluripatológico. En un primer momento lo que hay que hacer, una vez que seleccionemos el paciente, es identificarlo. ¿Cómo? Con las definiciones que hemos hablado anteriormente. Una vez que vemos que este paciente entra dentro de lo que consideramos un paciente pluripatológico, eso se queda registrado en su historia médica. No quiere decir que esto solo lo haga el médico de familia, es decir, esto lo puede hacer cualquier otro especialista hospitalario y luego será el médico de familia el que acepte o no esa propuesta de paciente pluripatológico. Una vez que lo tenemos identificado, pasamos a la valoración integral exhaustiva. A continuación la desarrollaré. Una vez que hagamos ese paso, pasamos a las intervenciones y al plan de acción personalizado, que lo explicarán más tarde mis compañeras. La valoración integral se compone de estos 5 ítems. Por un lado tenemos la valoración clínica. Esta valoración consiste en una anamnesis, una exploración física completa y la petición de pruebas complementarias si precisa, como una analítica completa, una radiografía de tórax en el caso que lo precisara, un electro, etc. Y después ya pasamos a las diferentes escalas que utilizamos en primaria. Para hablar de la valoración funcional y de la fragilidad, utilizamos diferentes escalas, como puede ser el Bartel, para ver las actividades básicas de la vida diaria, la Autumn-Brody, para ver las actividades instrumentalizadas de la vida diaria, el test time, levántate y anda, y la prueba de ejecución. Es verdad que estos son muy largos y muy laboriosos de pasar. Por lo tanto, se ha hecho una propuesta de abordaje práctico que consiste en una primera pregunta que se responde con un sí o con un no. Es decir, el paciente sube y baja escaleras solo y deambula. En el caso de que esa respuesta sea no, ya se considera que ese paciente tiene un Bartel menos de 90 puntos y por lo tanto estamos ante un paciente con dependencia funcional. Que luego lo que tendremos que valorar es si es una dependencia funcional severa o no severa según otras escalas o la siguiente pregunta básica que sería si el paciente es capaz de alimentarse solo o no. En el caso de que el paciente fuese capaz de alimentarse solo, hablaríamos de una dependencia funcional no severa y en este caso estaría recomendado hacer el Bartel completo para así tener la puntuación exacta y valorar luego las diferentes variaciones que puede hacer. Al otro lado tenemos el caso del paciente que sí sube y baja escaleras solo. Es decir, se considera un Bartel mayor de 90 y en este caso podríamos diferenciar entre si es un paciente con autonomía funcional o con fragilidad funcional con ayuda del test de velocidad de la marcha. Después, con diferentes preguntas como si ha sufrido caídas, si presenta algún trastorno de la marcha, etcétera, veremos si tiene una autonomía funcional sin riesgo de caída o si tiene una autonomía funcional con alto riesgo de caída. Después pasamos a la valoración cognitiva.
para lo que usamos el examen cognitivo Lobo y el test de Pfeiffer. El Lobo se utiliza en los pacientes que presentan deterioro cognitivo y el test de Pfeiffer para los pacientes para hacer una especie de screening para valorar y coger esos pacientes a tiempo. Después, la valoración afectiva con el test de Isabel, que también es como una especie de screening para así coger a los pacientes con depresión a tiempo, porque es verdad que muchas veces los pacientes mayores estos rasgos depresivos cuesta verlos. Y por último, la valoración sociofamiliar, con la escala de Gijón y con el índice de esfuerzo del cuidador. Después pasamos a la valoración pronóstica. Para ello se utilizan tres índices. El índice PROFAM, que sirve para evaluar el pronóstico vital. Este índice divide a los pacientes pluripatológicos en 4 grupos de riesgo según la puntuación obtenida en el test. Después tenemos el índice PALIAR, que se utiliza para pacientes que tienen una enfermedad médica y que su médico se plantea si se encuentran en la fase final de la vida o no. Y por último, el índice Profaction, que lo que mide es la caída del índice de Bartel. O sea, una futura caída del índice de Bartel, más bien. Por otro lado, tenemos la valoración farmacológica. Esta valoración tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la valoración de la adecuación de esa medicación, es decir, que la medicación que tiene el paciente esté bien puesta. Para ello utilizamos los criterios Stop-Start y Stop-Fail y la lista de MARC, que son los medicamentos de alto riesgo. ¿Vale? Y además vemos si tenemos que evaluar la carga terapéutica farmacológica, es decir, si el paciente o sus cuidadores son capaces de llevar toda esa cantidad de fármacos que el paciente toma. En el caso de que la respuesta sea negativa, debemos valorar y ver qué fármacos podemos retirar, porque es importante que el paciente los tome bien. Y además tenemos que intentar evitar los fármacos relacionados con el riesgo de caída. Y por otro lado, tenemos la evaluación de la adherencia al tratamiento, es decir, no solo que el paciente esté tomando los fármacos que debe, sino que esté tomándolo adecuadamente. Para ello se utiliza el cuestionario del Morisky-Green, que es como un cribado de adherencia. Una vez que pasamos este cuestionario y vemos que el paciente no tiene adherencia a los diferentes tratamientos, hay que averiguar si esta mala adherencia es solo en un grupo de medicamentos y en tal caso hay que indagar y ver si es por dificultad a la hora de administración, por una barrera económica, etc. Por último, tenemos la valoración de la activación y autogestión y las preferencias y valores. Por un lado, la activación y autogestión es la capacidad del paciente y de las personas que lo cuidan para manejar las enfermedades crónicas y sus tratamientos. Y no solo para manejarlas, sino para evitar la progresión de la enfermedad y la aparición de sus diferentes complicaciones. Por otro lado, hay situaciones en las que son relevantes las preferencias del paciente. Por ejemplo, en el caso de fármacos como el inicio o no de anticoagulación, las exploraciones invasivas, hacer o no una endoscopia, medidas de soporte como son el inicio de una ventilación o una sonda nasogástrica, los recursos sanitarios, como es que el paciente no desee ingresar, y los recursos sociales, como son las residencias. Una vez que hemos valorado toda esa preferencia, debemos siempre informar al paciente de los beneficios y riesgos de las diferentes opciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de iniciar una anticoagulación, hay que explicar al paciente lo que significa iniciarla, sus beneficios y los riesgos que tiene tanto iniciarla como no iniciarla. Y una vez que nos aseguremos de que el paciente y sus cuidadores están bien informados, entonces consideramos su preferencia y tenemos una decisión común. Y por último, la valoración espiritual en las situaciones de final de la vida según las recomendaciones del PAI de cuidados paliativos y en las circunstancias en las que se pueda prever un pronóstico vital corto e incierto. En cuanto a las intervenciones, tenemos promoción y prevención de la salud. Se trata de recomendaciones sobre estilo de vida saludable, tales como abandono del hábito tabáquico, higiene de sueño, actividad física o dieta equilibrada. Por otra parte, existen las actividades de autogestión y activación, dirigidas principalmente a la mejora de las enfermedades crónicas y al tratamiento de las personas que lo padecen y sus cuidadores, llevando a cabo tareas de enseñanza de procesos de enfermedad o medicación prescrita, así como mejora de autonomía del paciente a través de la participación en actividades formativas grupales, el uso de aplicaciones móviles de asistencia, como Salud Responde o la toma de decisiones.
En el área social hablamos de actividades dirigidas a aumentar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, teniendo en cuenta aquellas actividades que pueden generar un mayor impacto en mejorar tanto funcional como bienestar emocional. Diferenciaremos entre pacientes autónomos y frágiles, pues en el caso de los primeros, las intervenciones van dirigidas al área económica y administrativa, como información sobre aspectos jurídicos tales como el testamento, a la vivienda y el entorno, como eliminación de barreras arquitectónicas o la red social, participando en programas comunitarios. En el caso de los pacientes frágiles, se estimula la participación en actividades que eviten el avance de sus déficits y mejoren su autonomía. Otro punto a tener en cuenta es la optimización farmacoterapéutica o buena prescripción, para lo que se tendrán en cuenta los criterios Stop-Start, que son una lista interminable de buen y mal uso del medicamento, divididos por sistemas y aparatos. Otro punto a tener en cuenta son la conciliación terapéutica, principalmente ante un ingreso o una alta hospitalaria. La adherencia al tratamiento, para lo que habrá que tener en cuenta factores como la dosificación, medicamentos combinados o barreras económicas para la adquisición de los mismos. O por último, el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o problemas hepáticos. Un aspecto importante sobre las intervenciones es la rehabilitación y las medidas de prevención funcional y cognitiva. Tienen como objetivos principales retrasar el deterioro funcional del paciente, mejorar el estado cognitivo y emocional, aliviar los síntomas y fortalecer las redes sociales. Para ello se utilizan programas generales de rehabilitación, como la reeducación motriz, y programas un poquito más específicos, destinados a patologías más concretas, como son la rehabilitación cardíaca o la rehabilitación cardiorrespiratoria o la rehabilitación neurológica. El abordaje de los pacientes en base a su fragilidad se resume en esta tabla, dividiendo así los objetivos específicos, las intervenciones a realizar o el ámbito en el que se realizan en 3 grupos diferentes, según su índice de Bartel y otros 3 derivados. Un primer grupo son los pacientes pluripatológicos no frágiles, en lo que lo más importante es mantener su funcionalidad. En segundo lugar tenemos el grupo de pacientes pluripatológicos frágiles, en los que ya existe un alto riesgo de caída y uno de los objetivos específicos es evitar las mismas. Y por último, un tercer grupo, el de los pacientes pluripatológicos con discapacidad establecida, con un Bartel ya por encima de 90, en lo que se vuelve imprescindible cuidar a los cuidadores. Y por último, pero no menos importante, es llevar a cabo una buena planificación anticipada de las decisiones, siempre que la persona tenga capacidad para decidir, valorando la situación de cada paciente y las diferentes alternativas a la hora de que él mismo decida cómo quiere que sea su atención sanitaria, especialmente en los momentos finales de la vida. Se debe tener en cuenta que se ha de realizar en presencia de una persona de confianza que va a ejercer como su representante.